Bienvenidos a otro episodio de Mr. Buenas Noches Stories. Hoy te traigo una historia extensa, misteriosa y perfecta para acompañarte mientras te relajas y poco a poco te entregas al sueño. Esta es la leyenda de El Chivo, un relato que se extiende por generaciones en los rincones más olvidados de las montañas mexicanas. Ponte cómodo, cierra los ojos y deja que la historia te lleve lejos. En el pequeño pueblo de San Juan del Cielo, aislado entre las montañas y envuelto por una densa niebla, comenzaron a circular rumores inquietantes. Al principio eran solo susurros, animales desaparecían sin dejar rastro, y por las noches se escuchaban pasos pesados que resonaban entre los campos vacíos. Los más ancianos hablaban de una criatura que había sido olvidada por el tiempo. La llamaban el Chivo, un ser entre cabra y hombre, una sombra que recorría los senderos cuando la luna estaba oculta. Don Emiliano, un pastor viejo de mirada cansada, fue el primero en decir que lo había visto. Contaba que mientras vigilaba a sus cabras una noche, sintió que alguien lo observaba. Al girarse, vio una silueta alta, con cuernos curvados y ojos rojos brillantes. Intentó acercarse, pero la figura desapareció entre los árboles con una rapidez imposible. Desde aquel encuentro, Emiliano juró que el Chivo lo seguía, dejando marcas en el suelo y ruidos extraños en su cabaña por las noches. Pronto, otros pastores comenzaron a encontrar cabras muertas en patrones extraños, siempre sin una gota de sangre, siempre con las huellas de pezuñas cercanas. El pueblo, cansado y asustado, decidió organizar grupos para buscar a la criatura. Armados con linternas y machetes, se adentraron en la montaña. Pero cada vez que creían acercarse, escuchaban un zumbido agudo que les hacía desorientarse, y siempre terminaban regresando al mismo punto de partida. Una noche, un grupo afirmó haberlo visto de cerca, medía más de 2 metros, caminaba en 2 patas, y sus ojos brillaban con una luz imposible. Pero cuando intentaron seguirlo, sus linternas fallaron y todo quedó sumido en la oscuridad. Al volver al pueblo, encontraron en la plaza central un círculo de piedras y cenizas. En el centro, un mensaje escrito con ramas: "No me busquen". Días después, varios habitantes comenzaron a tener sueños inquietantes. En ellos, una voz grave y lenta les hablaba desde la oscuridad, repitiendo sus nombres y pidiéndoles que los siguieran a la senda de las sombras. Algunos se despertaban sudando, otros comenzaron a caminar dormidos hacia el bosque. Una noche, 3 jóvenes desaparecieron mientras dormían. Sus huellas los guiaban hasta el corazón de la montaña, donde simplemente se desvanecían. El miedo se volvió insoportable. Las familias comenzaron a abandonar el pueblo. Solo unos pocos decidieron quedarse, entre ellos don Emiliano. Emiliano, ya viejo y sin miedo, decidió enfrentar a la criatura. Una noche de luna nueva, se internó solo en la montaña, guiado por las huellas de pezuñas y los susurros en el viento. Tras horas de caminata, encontró una cueva oculta tras unas ramas secas. Dentro, había símbolos antiguos grabados en las paredes y candelabros apagados, como si alguien, o algo, hubiera celebrado rituales allí. En el fondo, vio una figura esperándolo. El Chivo era más imponente de lo que había imaginado, pero no atacó. Con voz grave, le dijo: "Siempre he estado aquí. Ustedes me invocaron hace mucho, cuando olvidaron respetar la tierra. Yo solo tomo lo que me corresponde". Emiliano comprendió que el Chivo no era solo una bestia, era un antiguo guardián que había sido despertado por el desequilibrio de los hombres. En lugar de luchar, Emiliano le propuso un trato.
déjanos vivir en paz, y nosotros honraremos la tierra como antes. El chivo aceptó bajo una condición: cada año, en la noche más oscura, el pueblo debería dejar una ofrenda en la cueva. No de sangre, sino de respeto, frutos, flores, semillas. Emiliano regresó al pueblo y les contó todo. Algunos se negaron a creerle, pero los que permanecieron comenzaron a cumplir con el pacto. Desde entonces, las desapariciones cesaron y la sombra del chivo se retiró poco a poco. Pero algunos dicen que aún, en las noches sin luna, se pueden escuchar sus pezuñas caminando entre los árboles, recordándoles que el equilibrio siempre debe mantenerse. Los años pasaron y Emiliano se hizo aún más viejo. Antes de morir, eligió a su nieto Tomás como el nuevo encargado de llevar la ofrenda a la cueva. Tomás, joven y curioso, sintió temor la primera vez que caminó solo hasta ese lugar sagrado. Cuando llegó, dejó las flores y las frutas como su abuelo le había enseñado. Pero antes de irse, escuchó un leve murmullo: el equilibrio continúa. Tomás comprendió que el pacto seguía vivo y que ahora él debía cuidar del respeto a la tierra y a la criatura. Con el tiempo, nuevas familias llegaron al pueblo. No creían en leyendas ni respetaban los rituales. Se rieron de la historia del chivo y comenzaron a talar árboles sin permiso, a cazar indiscriminadamente y a ignorar las advertencias de los ancianos. El año que olvidaron llevar la ofrenda, el primer ataque regresó. Una familia entera desapareció una noche, dejando solo huellas de pezuñas alrededor de su casa. Los ataques se hicieron cada vez más frecuentes. Tomás intentó restaurar el pacto, pero ya era tarde. La criatura ahora caminaba libre por las noches, sus ojos rojos brillaban desde los senderos y su presencia era imposible de ignorar. El miedo se apoderó del pueblo, pero muchos se negaban a creer que era la misma leyenda de antes. Tomás decidió viajar a otros pueblos antiguos, buscando historias similares. Descubrió que en diferentes regiones se hablaba del guardián de las montañas, siempre con distintas formas, pero con el mismo mensaje: proteger la naturaleza, castigar la arrogancia humana. Entendió que el chivo no era único, sino parte de una fuerza ancestral que se manifestaba donde la tierra era olvidada. Tomás conoció a una anciana en otro pueblo que le enseñó un ritual olvidado para pedir perdón. Era un proceso largo, que requería reunir a toda la comunidad, construir un altar de piedra y ofrecer durante 7 noches seguidas todo lo que la tierra generaba. El joven regresó decidido a intentarlo. Tomás convenció a los pocos que aún creían. Durante 7 noches se reunieron en la cueva, encendieron velas, ofrecieron frutas, flores, semillas, y pidieron perdón. En la última noche, escucharon el eco de una voz profunda: el equilibrio se restablece. Desde entonces, el chivo no ha vuelto a atacar, pero Tomás enseña a las nuevas generaciones que el respeto por la tierra nunca debe romperse. Algunos dicen que en las noches sin luna aún se escuchan las pezuñas entre los árboles, no como amenaza, sino como un recordatorio. Los niños del pueblo comenzaron a encontrar marcas nuevas cerca de los campos de cultivo. Eran círculos perfectamente formados y extraños símbolos que nadie había visto antes. Tomás comprendió que eran mensajes del chivo, recordatorios de que siempre estaba vigilando. Un hombre extraño llegó al pueblo, diciendo que no creía en supersticiones. Se burló del pacto y decidió cortar árboles sagrados para construir su casa. No pasó mucho tiempo antes de que desapareciera sin dejar rastro, su cabaña cubierta por huellas de pezuñas. Cada noche,
los aldeanos comenzaron a ver pares de ojos rojos brillando entre la niebla. No siempre era el chivo, sino presencias similares. Tomás entendió que otras criaturas habían sido despertadas, guardianes de otros territorios. Tomás descubrió un antiguo manuscrito escondido en la iglesia del pueblo. Relataba la historia de El Chivo y otros guardianes que surgieron cuando los humanos olvidaron las antiguas leyes de la naturaleza. El manuscrito hablaba de ciclos que siempre regresan. Una noche especial, cuando la luna se tiñó de rojo, Tomás presenció un ritual antiguo que parecía desarrollarse sin humanos presentes. Figuras sombrías danzaban alrededor de la cueva, protegiendo el equilibrio, mientras el chivo observaba desde la distancia. Los ancianos del pueblo comenzaron a tener sueños colectivos donde sus antepasados les recordaban la importancia de proteger la tierra. Tomás lideró una ceremonia en honor a los ancestros, reforzando el pacto ancestral con el chivo. Tomás escuchó una nueva voz proveniente del bosque. No era el chivo, sino otra entidad que lo guiaba para expandir el mensaje a otros pueblos, advirtiendo que los guardianes estaban despertando en muchas tierras olvidadas. Decidido a llevar el conocimiento más allá, Tomás dejó San Juan del Cielo para recorrer otras montañas y enseñar a otros pueblos sobre el respeto a los guardianes. Su figura se convirtió en leyenda, y su voz se escuchaba en sueños, al igual que la de El Chivo. Aunque Tomás se había marchado, las huellas de pezuña seguían apareciendo, discretas, como un recordatorio silencioso de que el chivo siempre está allí, observando, esperando, asegurándose de que el equilibrio nunca vuelva a romperse. Gracias por escuchar esta larga y misteriosa historia en Mr. Buenas Noches Stories. Espero que hayas disfrutado de este viaje y que, mientras te sumerges en el sueño, las huellas del chivo se queden solo en la leyenda. Hasta la próxima, y que tengas buenas noches. Espera pacientemente a quienes lo invocan con sus miedos. Se alimenta de nuestras pesadillas, de lo que no queremos enfrentar. Y cuando menos te lo esperas, ya está en la esquina de tu cuarto, donde la sombra nunca desaparece. Apaga la luz, ponte cómodo y presta atención. Porque si mientras escuchas esta historia sientes que alguien te observa, tal vez ya sea demasiado tarde. Vamos a comenzar. Gabriela tenía 12 años cuando su madre comenzó a amenazarla con el cuco. Si no te duermes, el cuco vendrá por ti, le decía. Como muchos niños, Gabriela pensaba que era solo un invento, un mito para que se comportara. Hasta que el cuco la empezó a visitar. Todo comenzó con pequeños ruidos por la noche. Un golpecito en la ventana. Un crujido bajo la cama. Una sombra que no debería estar ahí. Gabriela intentaba convencerse de que era su imaginación, pero cada noche la sombra se acercaba más. Una madrugada, sintió que la colcha se movía. Como si alguien jalara de ella desde abajo. Al abrir los ojos, vio una silueta encorvada al borde de su cama. No podía verle la cara, solo dos ojos amarillos que la miraban sin parpadear. Un susurro rasposo llenó la habitación. «Te encontré». Gabriela gritó, sus padres entraron corriendo, pero no vieron nada. Ella les contó, pero su madre solo respondió con la misma frase que la había escuchado toda su vida: «Es el cuco». «Te lo dije». Los días siguientes se volvieron insostenibles. Gabriela dejó de dormir, dejó de comer. Sentía la presencia del cuco a toda hora. En la escuela, en la casa, incluso en sus sueños. Ya no era solo un monstruo de las noches, era una sombra pegada a su existencia. Una tarde, su abuela le confesó algo que su madre nunca le había dicho. El cuco te sigue porque lo llamaste. No con palabras, sino con tus miedos.
El cuco es atraído por los niños que tienen miedo constante. La abuela le entregó una pequeña bolsa de tela con hojas secas y una medallita. Esto te protegerá, pero solo si enfrentas lo que te da miedo. Si huyes, el cuco siempre te encontrará. Esa noche, decidida a enfrentar su terror, Gabriela esperó despierta. Cuando el cuco apareció al borde de su cama, no gritó. No se escondió. Lo miró fijo a los ojos y le dijo, ya no te tengo miedo. El cuco se detuvo, inclinó la cabeza como confundido y retrocedió hasta desaparecer en la sombra. Gabriela creyó que todo había terminado. Pero no era así. El cuco había dejado algo atrás. Días después, Gabriela comenzó a notar que la sombra del cuco seguía en su habitación, pero ya no se movía. Era como una mancha fija en la esquina, siempre observándola, siempre presente. La abuela le explicó que cuando enfrentas al cuco, no lo destruyes. Solo logras que deje de perseguirte, pero él se queda, esperando que vuelvas a tener miedo. El cuco nunca se va del todo. Aprende a vivir con su sombra. Gabriela creció, pero la sombra siempre estuvo en su cuarto, en cada casa donde vivió. A veces creía haberla olvidado, pero cuando el miedo regresaba, cuando las pesadillas volían, la sombra del cuco se hacía más oscura, más grande. A los 25 años, ya adulta, Gabriela comenzó a investigar sobre la leyenda. Descubrió que el cuco existía en muchos países con nombres diferentes: el coco, el cucuy, el sacomán en Brasil, bohemán en los países anglosajones. Y en todos, el patrón era el mismo. Aparece cuando el miedo es constante. Gabriela entrevistó a personas que aseguraban haber visto al cuco. Todos describían algo similar: una figura encorvada, sin rostro claro, con ojos amarillos o rojos, que se esconde en las sombras y susurra desde la oscuridad. Una noche, mientras escuchaba una grabación antigua de un testigo, el audio capturó un susurro que la heló: aún te observo. Gabriela revisó la habitación, pero estaba sola. Sin embargo, la sombra seguía en la esquina, inmóvil, pero viva. El cuco la había estado siguiendo todos estos años. Nunca se había ido realmente. Su abuela le había advertido: el cuco no necesita un cuerpo. Vive en tu miedo. Si dejas que crezca, le das fuerza. Gabriela decidió enfrentar la verdad. Volvió a la casa de su infancia, al cuarto donde todo comenzó, y esperó en la oscuridad. La sombra se hizo más densa, se levantó y caminó hacia ella. Con el amuleto de su abuela en la mano, Gabriela repitió: ya no te temo. Pero esta vez, el cuco no retrocedió. El cuco se acercó lentamente, sus ojos amarillos brillaban como carbones encendidos. Gabriela sintió como su cuerpo temblaba, pero se obligó a mantener la postura firme. Ya no te temo, repitió, con la voz quebrada pero decidida. La sombra del cuco se detuvo a solo 1 metro de ella. Por primera vez, Gabriela escuchó su verdadera voz, una mezcla de susurros y llantos que parecían salir de diferentes bocas al mismo tiempo. No me necesitas, pero yo te necesito a ti. El cuco le explicó que no se alimentaba solo del miedo, sino de la atención. Cuanto más intentaba entenderlo, cuanto más lo buscaba, más fuerte se hacía. Gabriela se dio cuenta de que al investigarlo, al obsesionarse, ella misma lo había fortalecido. Si me ignoras, me debilitas. Si me enfrentas, sobrevivo. Pero si me alimentas, me hago eterno, dijo la criatura antes de desvanecerse en la oscuridad. Gabriela salió de la casa esa noche con la certeza de que no podía ganar simplemente luchando contra él. Debía aprender a vivir sin alimentarlo, sin buscarlo, sin pensarlo. Años después, Gabriela escribió un libro sobre su experiencia. No lo escribió para hacer famoso al cuco, sino para advertir a otros que el verdadero peligro no es verlo,
sin obsesionarse con él. El libro se volvió popular. Y mientras más gente lo leía, más personas comenzaban a ver sombras similares en sus habitaciones, a escuchar los susurros, a sentir la presencia en la oscuridad. El cuco nunca se fue. Gabriela solo había cambiado su forma de alimentarlo. Y quizá, mientras escuchas esta historia, hayas sentido también que algo te observa. Quizá, ahora que sabes su nombre, ya sea demasiado tarde. Gabriela dejó de hablar del cuco. Evitó entrevistas, canceló presentaciones, y se mudó a otra ciudad. Pensó que alejándose de la historia lo dejaría atrás, pero descubrió que no era tan sencillo. En la nueva casa, cada noche se escuchaban 3 golpes en la pared. Golpes que llegaban siempre a la misma hora, justo antes de que ella se durmiera. Intentó ignorarlos, pero las sombras se alargaban. En los espejos, comenzó a ver figuras borrosas deteniéndose justo detrás de ella. A veces, cuando apagaba la luz, sentía una respiración en la nuca. Gabriela entendió que el cuco no estaba atado a un lugar. Era un eco, una presencia que viajaba con el miedo, con la memoria, con la atención que le dedicabas. Volvió a contactar a su abuela, quien ya era muy anciana. El cuco no puede morir, Gabriela. Solo cambia de forma. Cambia de casa. Cambia de persona. A veces, cambia de nombre. La abuela le entregó un último consejo: no lo niegues, no lo enfrentes, no lo alimentes. Reconoce que está ahí, pero no le abras la puerta. Gabriela se dedicó a vivir sin mirar atrás. Nunca más escribió sobre él. Nunca volvió a investigarlo. Y aunque los golpes seguían cada noche, nunca más lo escuchó susurrar su nombre. Quizá, el cuco nunca se va del todo. Quizá está esperando que volvamos a tener miedo, que lo volvamos a buscar, que lo volvamos a invocar sin querer. Y ahora, familia, que escuchaste esta historia, dime algo. También escuchaste los 3 golpes mientras te la contaba. Gracias por acompañarme esta noche en Buenas Noches Stories. Si te gustó esta historia, suscríbete, comparte y cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que algo te observaba desde la sombra. Hasta la próxima, familia. Buenas noches, si es que puedes dormir. Cruzan las fronteras del tiempo. Hoy te traigo una historia que retumba en los corazones de muchas familias en México y toda Latinoamérica. Una leyenda que no solo te hace mirar por encima del hombro, sino que te hace cuestionarte si alguna vez podrías cruzarte con él. Hablamos del temido charro negro ***. No es cualquier espectro. No es un monstruo cualquiera. Es un jinete de la noche, un cobrador de almas, un ángel caído que cabalga por las veredas oscuras, buscando a quien tentar y a quien castigar. Algunos dicen que es un enviado del diablo. Otros creen que es un alma que perdió una apuesta con la vida y quedó condenada a vagar para siempre. Lo cierto es que el charro negro no es solo una historia para asustar niños. Muchos adultos aseguran haberlo visto, haberlo escuchado, y peor aún, haber aceptado su trato. Ponte cómodo, familia, y escucha con atención. Porque esta noche puede que el charro negro te esté observando. Puede que te esté siguiendo. Puede que, al final de este relato, te haga su propia oferta. Luis era un joven de 27 años que trabajaba largas horas como taxista nocturno en las afueras de la ciudad de Puebla. Conocía cada calle, cada atajo y cada sombra que se formaba cuando las farolas comenzaban a fallar. Una noche, mientras conducía por una carretera secundaria desierta, vio a lo lejos la silueta de un hombre perfectamente vestido de charro, con un sombrero ancho que le cubría el rostro. Pensó que era extraño ver a alguien así a esas horas,
pero sin pensarlo mucho, detuvo el carro. El hombre subió sin decir una palabra. Luis le preguntó a dónde iba, pero el pasajero solo levantó la mano, señalando al frente. Lo único que dijo, con una voz profunda y escalofriante, fue: «Sigue conduciendo». Durante el trayecto, Luis sentía que la atmósfera se volvía cada vez más pesada. El aire dentro del taxi era frío, y cada vez que miraba por el retrovisor, notaba que los ojos del charro brillaban con un tono rojizo que no era natural. Después de varios minutos, llegaron a una curva peligrosa que daba a un barranco. El charro le pidió que se detuviera. Luis frenó, y antes de que pudiera preguntar algo más, el charro finalmente habló: «Muchos me han visto. Pocos me han escuchado. Y solo unos cuantos me han obedecido». Le ofreció a Luis un saco lleno de monedas antiguas, brillantes, de oro puro. «Tómalas. Te haré rico esta noche. Solo tienes que aceptar». Luis, aunque temeroso, no pudo resistirse. Su situación económica era desesperante. Extendiendo la mano, aceptó la bolsa. En ese momento, el charro desapareció. Literalmente. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Luis quedó solo en la carretera con la bolsa en las manos. Volvió a casa aturdido. Al abrir la bolsa, encontró las monedas intactas. Las usó para pagar deudas, comprar un carro nuevo, y mejorar la vida de su familia. Pero pronto descubriría que el precio era mucho más alto de lo que imaginaba. Días después de aquel encuentro, Luis comenzó a notar cosas extrañas. Cada noche, al mirar el espejo retrovisor, veía la silueta del charro sentado en el asiento trasero, aunque el taxi estuviera vacío. Cada madrugada escuchaba 3 golpes en la puerta de su casa, pero cuando abría, no había nadie. Su perro, que siempre era tranquilo, comenzó a ladrar sin parar a las esquinas vacías. Una noche, mientras conducía por la misma carretera, el charro reapareció. Esta vez, le habló sin rodeos. «Las monedas eran solo el principio. Ahora me perteneces. Me llevaré tu alma cuando te llame. No puedes escapar». Luis intentó deshacerse del dinero. Lo lanzó a un río, quemó los objetos que había comprado. Pero nada cambió. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los cascos del caballo resonando en su oído, acercándose. Buscó ayuda en curanderos, en sacerdotes, en santeros, pero todos le dijeron lo mismo: «El trato está hecho. El charro negro siempre cobra». Desesperado, Luis viajó hasta un pequeño pueblo donde vivía una anciana conocida por enfrentar a los espíritus oscuros. Ella le explicó que el único camino era enfrentar al charro y renegociar el pacto. Si logras resistir su mirada y rechazar su oferta, puede que te libere. Pero si fallas, te llevará al otro lado. Luis regresó a la carretera, al mismo lugar donde lo había visto por primera vez. Lo esperó durante horas hasta que finalmente el charro apareció, montado en su caballo negro. El espectro le ofreció más riqueza, más poder, pero esta vez Luis se negó. «No quiero nada de ti. Quédate con tus monedas. Quédate con tu maldición. No te tengo miedo». El charro negro lo observó en silencio. Luego, con una sonrisa torcida, le dijo: «Ya no me perteneces. Pero nunca estaré lejos. Siempre caminaré a tu lado. Porque una vez que me ves, ya nunca me olvidas». Luis regresó a su vida, libre del pacto, pero cada vez que conduce de noche y mira por el retrovisor, siente que una sombra lo acompaña. Quizá el charro negro nunca se va del todo.
Quizá solo espera a que otra alma desesperada le abra la puerta. Luis intentó seguir con su vida, pero los ecos del pasado no lo dejaban. Cada noche, las ruedas de su taxi parecían llevarlo siempre de regreso al mismo lugar. La curva peligrosa donde todo comenzó. Un día, su hermana menor, Mariana, le pidió que la llevara a casa después de su turno nocturno. Mientras conducían, Mariana empezó a sentir un escalofrío y le preguntó, ¿por qué ese asiento siempre está tan frío? Luis se tensó. Miró el retrovisor y lo vio. El charro estaba allí, sentado, como siempre. Pero esta vez, no estaba en silencio. Lo miró directamente y le susurró, esta noche, la deuda cambia de manos. Luis frenó de golpe. Mariana no entendía nada. Luis le gritó que bajara del carro y huyera. Le rogó que no mirara atrás. Mariana, confundida pero asustada, salió corriendo sin mirar al asiento trasero. El charro descendió del taxi, caminó lentamente hacia Luis y le ofreció una última opción. Si alguien toma tu lugar de forma voluntaria, podrías librarte. Pero ya sabes que nadie lo hará por ti. Luis se quedó en silencio. Sabía que no podía condenar a otra persona, mucho menos a su hermana. Entonces, dijo el charro mientras montaba su caballo, aceptas tu destino. Luis asintió, con el corazón destrozado pero con la conciencia limpia. Acepto. Esa fue la última noche que alguien lo vio. Mariana encontró el taxi abandonado junto a la curva, pero nunca encontraron el cuerpo de su hermano. Solo un sombrero de charro, perfectamente colocado en el asiento del conductor. Desde entonces, muchos taxistas aseguran ver a un hombre con traje de charro que pide aventones en las carreteras desiertas. Algunos lo ignoran, otros lo recogen, y nunca regresan. Dicen que, a veces, cuando el charro negro se lleva un alma, esa alma también se convierte en parte de su leyenda, atrapada en un ciclo eterno de búsqueda y condena. Familia, si alguna vez conduces solo de noche y ves a un charro elegante pidiendo un aventón, tal vez sea mejor seguir de largo. Gracias por acompañarme esta noche en Buenas Noches Stories. Déjame saber en los comentarios. ¿Tú te detendrías o pasarías de largo? Hasta la próxima, familia. Buenas noches, si es que puedes dormir. Amada luz serena. Era un lugar donde todo pasaba con calma, donde la gente caminaba despacio y las campanas sonaban sin prisa. Cada noche, los faroles de la ciudad se encendían poco a poco. Las luces no eran frías ni fuertes. Eran cálidas, doradas, y parecía que sus destellos acariciaban las calles empedradas. Entre esas calles vivía Matías, un hombre mayor que había pasado toda su vida cuidando los faroles. Cada atardecer, con su escalera de madera y su linterna de aceite, iba de esquina en esquina encendiéndolos con cuidado. Matías no tenía prisa. Mientras caminaba, saludaba a los vecinos que ya conocía desde siempre. Don Alfredo, que cerraba su tienda de semillas, la señora Clara, que regaba sus plantas de noche, y el gato Tomás, que siempre lo esperaba en la esquina para acompañarlo en su recorrido. Una noche, después de encender el último farol, Matías escuchó un murmullo muy suave. Venía de un callejón pequeño donde nunca había entrado antes. Siguiendo el sonido, encontró una pequeña puerta de madera entreabierta. La curiosidad, como una brisa ligera, lo empujó a entrar. Al otro lado, descubrió un jardín escondido, lleno de luciérnagas y fuentes de agua que sonaban como susurros. Era un espacio secreto donde el tiempo se detenía, donde todo era serenidad. Cada noche, después de encender los faroles,
Matías regresaba a ese jardín a descansar. Allí, se sentaba bajo un árbol de hojas plateadas y escuchaba el sonido de las fuentes mientras Tomás se acurrucaba junto a él. La ciudad de luz serena dormía tranquila, iluminada por las luces que Matías cuidaba con tanto amor. Y mientras las estrellas llenaban el cielo, el silencio abrazaba las calles y los sueños comenzaban a llegar, suaves y lentos, como el andar de Matías entre sus faroles. Pasaron los días, y Matías se dio cuenta de que el jardín escondido cambiaba cada noche. A veces las luciérnagas formaban figuras en el aire, como pequeñas constelaciones que danzaban para él. Otras veces, las fuentes sonaban como música lejana, como si alguien tocara un instrumento invisible. Una noche, mientras Matías se sentaba bajo su árbol favorito, Tomás levantó las orejas y fijó la mirada en un rincón del jardín. Allí, bajo la luz tenue de las luciérnagas, apareció una figura pequeña. Era una niña con un vestido blanco y cabello oscuro, que lo observaba en silencio. «Hola, Matías», dijo la niña con voz suave. «Te he estado esperando». Matías, sorprendido pero tranquilo, le sonrió. «¿Quién eres, pequeña?» Me llamo Lucía. «Este jardín también es mi refugio. Aquí venimos los que buscamos calma». Cada noche, Lucía y Matías se encontraban en el jardín. Ella le contaba historias de otros sueños, de otros lugares tranquilos, de mares silenciosos y caminos donde las hojas crujían suavemente bajo los pies. Tomás, siempre atento, se acurrucaba entre ellos como un guardián dormido. Una noche, Lucía le llevó a Matías un pequeño farol de cristal. «Este es para ti», le dijo. «Con él podrás encontrar el jardín incluso cuando ya no enciendas los faroles de la ciudad». Matías aceptó el regalo con una sonrisa llena de gratitud. Esa noche, mientras se despedía de Lucía, Matías se dio cuenta de que tal vez aquel jardín no solo era un lugar escondido, sino un puente suave entre la vigilia y el sueño, entre el mundo de los que caminan y el de los que sueñan. Con el pasar de los meses, Matías comenzó a notar que, en la ciudad, las noches se sentían aún más tranquilas. Los sueños de la gente parecían más largos, más dulces, como si la luz de los faroles llevara dentro la calma del jardín secreto. Una noche, mientras encendía un farol cerca de la plaza, escuchó la risa suave de Lucía resonando en el aire, aunque no la veía. Siguió su sonido hasta un rincón nuevo del jardín donde jamás había estado. Allí encontró un banco de piedra y un cuaderno de tapas gastadas. Al abrirlo, vio que estaba lleno de pequeñas historias, relatos de sueños, nombres de personas que parecía conocer sin recordar cómo. Lucía apareció a su lado, con la misma serenidad de siempre. «Estas son las memorias del jardín», le explicó. «Cada vez que alguien descansa bajo la luz de tus faroles, su sueño queda guardado aquí, entre estas páginas». Matías pasó las hojas con cuidado, leyendo nombres familiares. Don Alfredo, la señora Clara, incluso Tomás, su compañero felino. Sus sueños habían sido acompañados por la luz y ahora formaban parte del jardín eterno. Aquella noche, mientras el viento jugaba entre las ramas y las luciérnagas seguían danzando, Matías entendió que él también había dejado su huella en ese lugar mágico. El jardín, el farol de cristal y las memorias escritas en el cuaderno eran ahora parte de su corazón. Y sabía que mientras las luces de luz serena siguieran brillando, los sueños tranquilos seguirían llegando, suaves y seguros, como las pisadas lentas de Matías cada noche. Con el tiempo, Matías empezó a notar algo curioso. Algunas noches, mientras caminaba por las calles empedradas, encontraba puertas nuevas, pequeñas entradas que no había visto antes.
Cada una llevaba a distintos rincones del jardín secreto. Algunas puertas lo guiaban a glorietas con bancos de madera, otras a fuentes más pequeñas rodeadas de flores nocturnas que sólo abrían sus pétalos bajo la luz de la luna. Cada espacio del jardín parecía guardar un sueño diferente. Había un rincón donde se escuchaban carcajadas lejanas, como si los sueños felices de los niños se hubieran quedado flotando en el aire. En otro, se escuchaban suaves melodías de guitarras, como si los recuerdos de una vieja canción no quisieran apagarse. Una noche especial, Lucía lo llevó a un rincón del jardín que aún no conocía. Había allí un espejo antiguo, enmarcado por ramas cubiertas de flores blancas. Al mirarse en él, Matías no vio su reflejo actual, sino al joven que había sido, aquel que encendió su primer farol. Aquí, en este lugar, el tiempo no pesa, le susurró Lucía. Este jardín es el hogar de los que han dejado una luz en el corazón de otros. Matías cerró los ojos, respiró profundo, y entendió que su labor no había sido solo encender faroles, sino acompañar sueños, proteger memorias y sembrar calma. Desde ese día, cada vez que alguien nuevo llegaba al jardín, Matías los recibía con una sonrisa y les ofrecía un lugar bajo las hojas plateadas. Lucía y Tomás siempre estaban cerca, compartiendo la serenidad de aquel espacio que ahora sentía como su verdadero hogar. Los años pasaron, y Luz Serena continuó siendo un lugar de calma y de sueños dulces. Matías siguió su ritual cada noche, encendiendo los faroles, saludando a sus vecinos, y visitando el jardín donde las historias se multiplicaban. Un anochecer, mientras acomodaba la llama de uno de los faroles, se le acercó una joven con una linterna en mano. Era hija de don Alfredo, que ahora dirigía la tienda de semillas. Matías, mi padre me contó que tú cuidabas estas luces mucho antes de que yo naciera. Quiero ayudarte a encender los faroles. Quiero aprender de ti. Matías la miró con ternura, como quien ve florecer un nuevo capítulo. Le entregó una pequeña caja con mechas y aceite. La luz es más que una llama. Es compañía, es memoria, es un puente entre corazones. Te enseñaré cómo encenderlas con cuidado. Juntos caminaron por las calles doradas, encendiendo farol tras farol, mientras Tomás, ya un poco más lento, seguía acompañándolos fielmente. Aquella noche, cuando terminaron de iluminar la ciudad, la joven preguntó: Matías, ¿alguna vez has soñado con un jardín escondido? Matías solo sonrió. Sabía que, cuando ella estuviera lista, también encontraría las puertas secretas, las fuentes susurrantes y las luciérnagas danzantes. Y así, la luz de Luz Serena siguió viva, cuidada por nuevas manos, siempre suave, siempre paciente, siempre guiando a quienes buscaban sueños tranquilos. Sonido de pasos suaves alejándose, mientras las campanas resuenan suavemente en la distancia. Asterisco. Gracias por acompañarme esta noche en **SR Sueño Profundo, **. Que descanses bien, y que tus sueños sean tranquilos y dulces. Hasta la próxima noche.